Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El gobierno de Guatemala afronta serios problemas fiscales. Los ingresos tributarios, como proporción del Producto Interno Bruto, ha caído en las últimas dos gestiones gubernamentales a consecuencia de la crisis económica mundial, la implementación de reformas fiscales mal diseñadas y, sobre todo, por el deterioro institucional que ha experimentado la Superintendencia de Administración Tributaria. En el año 2007 se alcanzó una carga tributaria de 12.1% del PIB, la más alta en la historia del país, mientras que para el año 2015 descendió a 10.2% del PIB, la cifra más baja desde 1997. La disminución en la recaudación de impuestos como proporción del Producto Interno Bruto se ha registrado sobre todo en las aduanas. El IVA a las importaciones se redujo de 4% a 2.8% del PIB entre 2007 y 2015, mientras que la recaudación de aranceles disminuyó de 1% a 0.44% del Producto Interno Bruto durante el mismo periodo. Por el contrario, la recaudación del impuesto sobre la renta se ha incrementado, pasando de 2.5% a 3.1% del PIB entre 2007 y 2014, sufriendo un descenso en el 2015 debido a la agudización de la crisis en la Superintendencia de Administración Tributaria. En cuanto al gasto público, el principal problema es que el Estado ha sido saqueado por políticos, sindicalistas, contratistas y proveedores inescrupulosos. Esto ha provocado, junto con la caída de los ingresos, una crisis severa en la prestación de servicios públicos. El desorden en las finanzas públicas es tal que no se sabe con exactitud cuántos empleados laboran en las instituciones estatales. Las plazas fantasmas y la repartición de puestos entre los diferentes actores políticos ha provocado altos niveles de burocracia e ineficiencia dentro del gobierno. La moral tributaria de los guatemaltecos se encuentra seriamente dañada después de los escándalos de corrupción que han salido a luz pública durante el último año, y el principal reto del actual gobierno es transparentar y ordenar el gasto público, de tal forma que todos los contribuyentes tengan la confianza que los impuestos se invierten en mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. En la actual crisis fiscal que afronta el Estado, es importante no perder de vista que la política fiscal debe procurar ingresos suficientes al Estado, pero también debe promover el crecimiento económico y la creación de empleos formales. Una política fiscal sana y ordenada es un pilar fundamental del desarrollo de cualquier país. Bienvenidos a Dimensión. Hoy vamos a platicar de un tema que es de suma importancia para cualquier país del mundo, pero en el caso de Guatemala, pues cobra, digamos, datos especiales porque es un problema crónico, es un problema que tiene muchos años de no poderse resolver y la solución no se ve fácil. Se trata de los problemas fiscales de Guatemala. Para discutir sobre este importante tema, tenemos con nosotros a la licenciada María Antonieta del Cid de Bonilla, expresidenta del Banco Central y exministra de Finanzas, al licenciado Óscar Chile Monroy, consultor de Chile Monroy Asociados, y al licenciado Abelardo Medina, él es economista senior de ICEFI. Licenciada, señores, bienvenidos a Dimensión. Debo recordar que la licenciada del Cid de Bonilla, además de haber logrado tener un paso brillante por el Banco Central y por el Ministerio de Finanzas, dejó realmente sentadas muchas bases, algunas de las cuales todavía siguen beneficiando la estabilidad fiscal de Guatemala, lo cual debe ser siempre motivo de celebración. Así que bienvenida, licenciada. La carga tributaria en el 2015 se ubicó más o menos en el 10.2% del PIB, la cifra más baja desde 1996. La carga tributaria más alta se reportó en el año 2007, que alcanzó el 12.1% del Producto Interno Bruto. Desde entonces ha venido decayendo debido a la crisis económica mundial del 2009 y luego a la crisis institucional de la SAT, ¿verdad? Que ya sabemos todas las barbaridades que se han hecho desde la SAT desde hace algún tiempo con los últimos dos gobiernos que no han sido precisamente de gente bien portada.
El total de gasto público como proporción del PIB se ubicó en el 12.3% en el 2015, la cifra más baja desde el 1997 también. En todo caso, vivimos, digamos, de hace mucho tiempo manejando un déficit fiscal. El más alto desde 1995 estuvo en el 2009 y 2010, se alcanzó el 3.1 y 3.3% del PIB, respectivamente. Desde entonces se ha venido reduciendo hasta que en el año 2015 fue de 1.5. Pero digamos, temas que son más comprensibles para la población en general, la SAT registra apenas 1.7 millones de contribuyentes, a pesar de que la fuerza laboral del país es de más de 6 millones de trabajadores, y solamente 10.000 contribuyentes y agentes de retención aportan el 90% de la recaudación tributaria del país. Licenciada de Bonilla, ¿cómo se puede crear una política fiscal que provea suficientes recursos al Estado, incentive el crecimiento económico y promueva la creación de empleo formal? Que no es fácil lograr esa ecuación. Sí, bueno, pues definitivamente se requiere de una política fiscal integral, y yo lo que podría decir al respecto es que cuando se firmó el pacto fiscal en 2002, pues evidentemente, bueno, el pacto fiscal se firmó un poco antes, en el año 2000, pero establecía una meta de carga tributaria de 12% para 2002. El tema es que cuando uno revisa nuevamente este pacto y los principios y compromisos ahí establecidos en 8 áreas fundamentales, pues eso precisamente es un reflejo de la integralidad que requiere el manejo del tema fiscal en Guatemala. Y si realmente, pues ahora el tema realmente, usted lo definió muy bien, es un problema crónico, es un problema estructural, crónico que tiene Guatemala, y de los principales problemas estructurales que tiene, y que el avanzar en el mismo, de ello depende el poder avanzar en muchos otros temas. Pero volviendo entonces a la integralidad que debe de tener, yo creo que aquí deberíamos, los diferentes sectores, poder partir de revisar y analizar lo que ahí ya estaba contenido. Y esa integralidad se refiere a un tema que tiene que ver con el balance que debe de haber entre los ingresos y egresos del Estado, con los ingresos, todo el tema relacionado con los ingresos tributarios. También tiene que ver con el tema de la administración tributaria. Es de hecho el componente que en el pacto fiscal al que se le dedicó más tiempo, al de la administración tributaria, por los principios que debían de prevalecer en cuanto a eficiencia en la recaudación, en cuanto a simplicidad, en cuanto a procesos, etc. Luego, en la parte del gasto, también se habla y se enfatiza en la importancia de tener un gasto eficiente. Se menciona también el tema del presupuesto por resultados, y luego pues pasa también a temas como el de la evaluación y control, por ejemplo, el de la descentralización fiscal, el patrimonio del Estado. Entonces, más completo que eso realmente, yo creo que no vamos a encontrar. Entonces, todas estas áreas me parece que son áreas importantes que se deben de abordar cuando hablamos del tema fiscal. Tendemos a hablar solo de, por ejemplo, del tema de los ingresos, de la carga, de la SAT, sobre todo ahora en los últimos 2 años, pero realmente esto es mucho más integral y abarca todos estos aspectos que he mencionado. Sí. Y cuando usted habla de esa integralidad, incluye también que las tasas fiscales en general en un país como Guatemala pues deben ser lo suficientemente altas para que, digamos, ayuden a resolver el problema, pero que a su vez también tienen que ser lo suficientemente bajas para no salirnos de un contexto, digamos, más global, internacional, y que Guatemala quede pues fuera de competencia como un país atractivo para la inversión. Claro, digamos, la meta del 12% que se estableció para 2002, pues como usted bien lo indicó, solo en el año 2007 se alcanzó esa carga tributaria. Y luego comenzó a darse una disminución que se vio impactada también durante los años de la crisis financiera internacional, en 2008, 2009, 2010. Luego tuvo alguna recuperación, cerca del 11%, rozando el 11%.
Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué, digamos, bueno, eso ya está relacionado más con el déficit fiscal, pero digamos, hay factores que han incidido en forma negativa en los ingresos tributarios. Algunos tienen que ver definitivamente con el tema de la administración tributaria, el problema de evasión fiscal, de la defraudación fiscal, de aduanas, etcétera. También hay factores externos, como por ejemplo la caída en el precio internacional del petróleo y derivados. Tiene en el caso de Guatemala un impacto muy importante por la recaudación del IVA. Pero volviendo a su pregunta, lo que pasa es que el pacto fiscal establecía esa meta del 12% asociada a un incremento que se pudiera ir dando en el gasto público, pero fundamentalmente en el gasto social. Y entonces se asumía que una vez alcanzada esa meta del 12% y la meta establecida de gasto social del orden del 5%, pues el tema se revisaría para ir hacia arriba. El problema es que hoy en día, si lo vemos comparado a nivel regional y a nivel internacional, Guatemala sin duda alguna, pues es uno de los países con, si es que no es el país con, sino pues es uno de los países con la carga tributaria más baja. Sí. Y por eso no podríamos decir que si puede ser más baja para incentivar la inversión, porque ya es lo suficientemente baja. El tema también es la concentración en pocos contribuyentes, porque siendo la base tributaria tan pequeña y tan reducida, pues generalmente sobre los mismos contribuyentes viene y se recarga cada vez que hay, digamos, algún incremento de impuestos, algún ajuste. Aquí en Guatemala, digamos, pesa mucho más el impuesto sobre la renta a las empresas que en otros países, y entonces eso sí puede tener un efecto negativo en la inversión. Pero entonces yo creo que lo que pretendía el pacto fiscal era ir aumentando la carga tributaria. A nivel regional, la carga tributaria es mucho más alta, no digamos si nos vamos a otros continentes. Entonces, ir gradualmente y con ello acompañando un aumento del gasto, que también en Guatemala es el gasto público con relación al Producto Interno Bruto, es de los más bajos, estamos hablando de 12%, 13%, imagínense, en Latinoamérica el promedio es 22%. Claro. Y hay estudios que indican que el 35% del presupuesto nacional se pierde en corrupción, y aún así el gasto público es bajo. A ver si no en este momento hay que decir menos mal, pero sin duda alguna lo que hace falta en Guatemala es buen gasto público, más gasto público, pero para resolver los problemas que más nos afectan. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es la situación fiscal de Guatemala. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de la situación fiscal de Guatemala. Licenciados Medina y Monroy, abramos un poco la mesa ahora para platicar, hablando de temas un poco más concretos. El presupuesto nacional de Guatemala anda arriba de los 70,000 millones de quetzales, pero los ingresos del Estado están un poco arriba de 50,000 millones de quetzales. Quiere decir que hay más o menos 20,000 millones de quetzales de déficit. ¿Cómo se puede administrar, gobernar un país con un déficit de esa magnitud, con un presupuesto que teóricamente está respondiendo a las necesidades del país, pero a su vez solo es capaz de recaudar pues 20,000 millones menos? Gracias. Yo considero que el punto de trascendencia, y que es un punto que no se ha tocado, que la licenciada lo dijo, es lo relacionado con la calidad del gasto. En todas las reformas fiscales lo que se ha buscado siempre es el incremento de los ingresos tributarios. Pero nadie, es decir, ninguna persona, ningún medio, por ninguna vía, ha hablado seriamente de la calidad del gasto, de erradicar la corrupción, porque en el gobierno pasado se decía que había dentro del presupuesto un rubro que podría estimarse, no sé si 30,000 millones de ingresos que se iban vía corrupción. Entonces se hablaba de un tema como que era un común o como que era natural que hubieran gastos de corrupción. Entonces esa parte pienso yo que sí debería de enfocarse muy seriamente, porque de lo contrario siempre va a haber ese déficit en toda la historia de ingresos tributarios. El otro tema es que las partes de las reformas tributarias
siempre han buscado el incremento de los ingresos por la vía más sencilla. ¿Y cuál es esa vía más sencilla? Recortar los gastos de los tributarios, aumentar las tarifas y crear nuevos impuestos que antes no se grababan, pero a quienes siempre a los mismos tributarios de siempre. Entonces, la parte de los ingresos tributarios, también el tema de ampliar la base es fundamental. Son dos temas importantes. La calidad del gasto y ampliar la base para que los mismos no sean los que paguen siempre. Licenciado Medina, ¿y CEFI cómo enfoca este problema? Hay varias cosas. Yo me voy a permitir discrepar con mis colegas en algunos elementos. En primer lugar, yo creo que antes de preocuparnos sobre la magnitud del déficit fiscal, debiéramos estarnos preocupando sobre la suficiencia de los recursos públicos. Como ustedes bien lo mencionaban, la carga tributaria de Guatemala oscila en 10.2% y este año se estima que va a terminar en 9.8%. Cuando uno observa la carga tributaria de Centroamérica, países que son similares a nosotros, nos damos cuenta que estructuras económicas similares pagan 13.8% en promedio. En Latinoamérica tenemos una carga promedio de 33 puntos, más o menos una desviación estándar de 14, que dice que en promedio todos los países andan entre 19 y 47%. Lo que quiere decir de entrada que nosotros hemos estado acostumbrados a considerar un sistema fiscal muy pequeño para las necesidades de las personas. Y hay que recordar algo muy importante. A nosotros las necesidades que debemos satisfacer por parte del Estado lo dicta claramente la Constitución Política de la República. No hay que buscar mucho. O sea, lo que hay que hacer es básicamente cuantificar cuáles son esas necesidades a partir de lo que dice la Constitución. Y hagamos un ejemplo sencillo. El sector salud en Guatemala utiliza aproximadamente 1% del Producto Interno Bruto y todos los países similares a Guatemala utilizan 4 o 5 puntos del PIB. No estamos hablando solo de la necesidad de mejorar la calidad del gasto público, que es indispensable. Creo que eso no lo vamos a discutir. Esto es importantísimo, mejorar la calidad del gasto público. Pero estamos hablando de suficiencia. Si en todos lados gastan 4 puntos del PIB, ¿cómo esperamos satisfacer las necesidades de salud si en Guatemala solo usamos 1% del Producto Interno Bruto? Quiere decir que hay un problema de suficiencia y también de prioridades. El segundo punto que tiene mucho que ver es que efectivamente es indispensable ampliar la base tributaria para que aumentemos la recaudación en el país. Pero maticemos un poco los resultados. Lo que sucede es que efectivamente hay aproximadamente 10,000 contribuyentes que son los que reportan el 90% de la recaudación. Pero ese 90% de la recaudación, 72% son impuestos indirectos que pagan los consumidores. Eso quiere decir que el que reporten ese pago no quiere decir que ellos lo pagan, ¿verdad? Sí. Básicamente, la misma Constitución establece que la recaudación debe hacerse en función de la capacidad de pago de las personas. Y estamos completamente de acuerdo que el pacto fiscal define cuáles son las líneas a seguir. Lo que tenemos que hacer es sentarnos nuevamente a rediscutir ese elemento. Pero lo que sí debemos corregir de alguna forma es la comprensión de qué implica cada uno de esos elementos, en el entendido que lo que necesitamos es desarrollar al país. Y un último elemento. Efectivamente, ICEFI hizo el estudio al que ustedes hacían referencia de cuáles eran los montos que en el presupuesto estaban susceptibles de corrupción. Pero nunca dijimos que eso era lo que había corrupción, ¿sí? Porque si supiéramos cuánto hay de corrupción, tendríamos que saber en qué rubros y quiénes son los que lo hacen. Nosotros lo que dijimos claramente que en el presupuesto hay aproximadamente 20,000 millones de quetzales que, dadas las características de la ejecución presupuestaria guatemalteca, dentro de lo que está la asignación de plazas fantasma, la sobrefacturación, sobrevaloración de compras, la utilización inapropiada de muchos recursos, hay posibilidades de corrupción. Y sabemos que hay posibilidades de corrupción en aproximadamente 20,000 millones de quetzales. Ahora, lo que es evidente es que tenemos un problema fiscal grave en Guatemala. ¿Cuáles serían las políticas concretas que ustedes propondrían para resolverlo, licenciada? Gracias. Bueno, solo antes de referirme a ese tema, solo el licenciado Medina decía que él difería de lo que habíamos dicho y no sé en qué difiere, no hubo mucha porque realmente estoy de acuerdo en todo lo que él dice y en lo que él dijo. Y en cuanto al gasto, pues definitivamente es un tema de eficiencia y de suficiencia. Y por eso dije yo, con eso del 12% del PIB de gasto, el 14% está por debajo, por mucho, a nivel de la región, no digamos a nivel de otras latitudes, o sea, coincidencia total.
también en cuanto a la estructura de los impuestos. Pero entonces ahora volviendo a su pregunta, ¿qué es lo que se podría recomendar? Mire, definitivamente aquí es innegable que el tema de la administración tributaria es un pilar fundamental si queremos hablar de mejorar los ingresos tributarios, y que una institución que fue establecida por toda la corrupción que había cuando estaban las direcciones de rentas internas en el Ministerio de Finanzas y de Aduanas, y con un espíritu de tener una entidad altamente especializada, técnica, apolítica, etcétera, pues eso se rompió en el camino, se politizó, etcétera, y los resultados pues están a la vista. Entonces, retomar la función de la SAT y el pacto fiscal, como les decía, le dedica mucho tiempo al tema, dedica mucho tiempo a temas de combatir la corrupción, me parece que es fundamental. Luego, pues yo creo que hay que ver la eficiencia del gasto, hay que ver los mecanismos, nuevamente revisar el tema de exoneraciones, de excepciones, para ver si ahí hay algunos de estos aspectos y medidas que deberían de revisarse. Y la eficiencia del gasto, el ente de la Contraloría General de Cuentas hay que fortalecerla definitivamente para que cumpla su función y que con ello también se combata la corrupción. Y luego pues continuar con un objetivo de tener un presupuesto por resultados, en donde podamos medir no en función de que si ya se ejecutó el 12% o el 20%, en función de cuánto se gasta. Y la carrera que había cuando yo estaba en el Ministerio de Finanzas en los últimos meses del año, que cada quien quería, y por eso se formaban los fondos, los fideicomisos y todo, no lo podían ejecutar, que tiene que ver con otro tema, ¿verdad? Pero ahorita no estamos hablando de ese. O sea, hay una poca capacidad de ejecución, por cierto. Entonces, se daba toda esa situación. Entonces, no estamos hablando de eso, sino de tener resultados concretos. Y había una cantidad de asistencia técnica que se ha dado a Guatemala para poder implementar un presupuesto por resultados. Entonces también habría que buscar en dónde están esos estudios y poder implementarlo. Y luego, con el tema propiamente fiscal y de los impuestos, etcétera, pues me parece que ese también va a requerir una revisión. Pero es, digamos, un todo. O sea, no podemos ver solo una parte, sino que debemos verlo de forma integral. Lo que provoca incluso frustración es que en cada gobierno hemos tenido varias reformas fiscales, o sea, más de una, donde ha habido incluso mucho soporte técnico y no hay forma de que se le logre sacar más plata en general al pueblo, a los contribuyentes. ¿Cuál es el problema de fondo entonces en Guatemala? Porque se habla de que, digamos, las empresas que están entre esos 10,000 contribuyentes, porque entiendo que menos de 4,000 contribuyentes, pues sí, recaudan y tal, cerca del 70%, y cuando subimos a 10,000, pues el 90%, pero no solo son muy pocos contribuyentes, sino los contribuyentes que más aportan, no solo impuestos indirectos, sino directos también, sí califican dentro de los estándares que la OCDE, digamos, establece y tal. O sea, es como que el resto del país no logra ponerse a tono con la realidad regional, continental o mundial, usando los estándares de la OCDE. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no logramos más recursos para el Estado? Hay varias cosas que hay que comentar. Totalmente de acuerdo, la solución al problema fiscal del país no es algo rápido. Implica, según nuestro punto de vista, la necesidad de retomar todos los elementos del pacto fiscal en su integralidad. Incluso podríamos avanzar primero desde el punto de vista de la calidad de gasto, la eficiencia. Definitivamente tenemos que avanzar en la parte que corresponde al obtener resultados de lo que se está haciendo el gasto, transparencia y otros elementos. En la parte específicamente tributaria, básicamente se debe mucho a los sujetos que quedan al margen del gravamen. Veamos, en el impuesto sobre la renta, si nos recordamos, las personas en relación de dependencia que están al margen de la tributación son todas las personas que, incluyendo la planilla del IVA, tienen aproximadamente 5,000 quetzales de ingresos mensuales. Y cuando miramos las encuestas de ingresos y gastos de Guatemala, eso es cerca del 88% de la población. Entonces no podemos esperar que las personas paguen impuestos sobre la renta, sobre ese particular. El segundo punto tiene que ver con que las compras que se realizan en mercados cantonales, si nos recordamos, de IVA de carnes, frutas, legumbres, verduras, etcétera, que es aproximadamente, de acuerdo a las encuestas, cerca del 51% del consumo nacional, están exentas del pago del IVA.
También hay un tercer elemento. Todas las ganancias o ingresos que reporten las personas que son obtenidas fuera del territorio nacional no son objetas de gravamen. Entonces, cuando sumamos estos tres elementos, nos damos cuenta que realmente el nivel de ingresos, el nivel de rentas que son sujetas de gravamen en el interior del país es muy pequeño. Claro, y eso habría que sumarle el contrabando, la evasión fiscal, además, y entonces se complica más. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es la situación fiscal de Guatemala. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de la situación fiscal de Guatemala. Regresemos un poco entonces a la suma de elementos que podrían ayudarnos a resolver este problema, que es un problema serio que si no se le encuentra solución, sí nos puede dar muchos dolores de cabeza ya incluso en el corto plazo. Entonces estábamos sumando de todas las excepciones que hay, de la cantidad de productos que todavía no pagan IVA en el consumo final, hablamos de la evasión fiscal, del contrabando, pero ¿qué otras cosas concretas ven ustedes que se pueden hacer para resolver el problema fiscal del país? Yo acuerdo con la licenciada Bonilla. Indiscutiblemente un primer paso es recuperar la capacidad administrativa de la SAT. De acuerdo a la estimación que nosotros hicimos recientemente, la evasión del IVA en Guatemala oscila entre 40.5 y 42% del total. Si nosotros comparamos con lo que nos da la historia, nos damos cuenta que en 2007 esa evasión era cerca de 29 puntos. Eso quiere decir que de allá para acá se ha perdido bastante de esa capacidad. Hay que recuperarla. Hay que tratar de incorporar al sector informal a la economía. Definitivamente hay que reestudiar las bases tributarias. Pero también hay que considerar que hay que hacer una reestructuración de prioridades en el propio gobierno. Bueno, antes de eso también hay que reconocer que se quejan los contribuyentes de que pagar impuestos es complicado, es un proceso muy burocrático, que en fin, hay mucha dificultad incluso para cumplir con las responsabilidades fiscales, ¿verdad? Siempre hay que mejorar todo. Ya. Sí, no, y de hecho yo creo que ahí ha habido un retroceso. Ha habido un retroceso porque de una época en donde se estaba precisamente dando una simplificación y teniendo claro que era importante recaudar y para eso facilitar también el pago de los impuestos al contribuyente, está en el pacto fiscal también, pues ahora vemos que es una complicación, la gente se queja, hay muchas colas, sí. Entonces eso no es facilitar, ¿verdad? Definitivamente. Y solo quería mencionar, Dionisio, con el tema de la evasión fiscal. Fíjese, con el tema de la evasión fiscal, resulta que el hecho de que con la última reforma, pues se disminuyó lo que había antes de que todas las personas en relación de dependencia pudieran restar del impuesto a pagar los pagos del IVA. A mí me parece que eso estuvo bien y en la dirección correcta, porque nunca la idea era de que eso quedara permanentemente. Es el único país que tenía esto de poder descontar esto, ni siquiera como gasto deducible, sino que del impuesto a pagar. Pero lo que ocurre es que esto era mientras se fortalecía la SAT, para ya poder tener, digamos, un buen control y que no fuera a darse una evasión por no emitir factura. Pero resulta que se quita esto, pero la SAT en lugar de fortalecerse se debilita. Entonces, hoy en día estamos otra vez, quiere factura, no quiere factura, con factura o sin factura, con IVA o sin IVA, y volvimos otra vez, digamos, a un tema en ese sentido. Y luego, pues definitivamente hay mucha evasión y esto tiene que ver también con un tema que ha sido de mucha discusión en las últimas semanas y meses, como es el tema del secreto bancario y como es el tema de una manera como en muchos otros países del mundo, pueda tener acceso con los debidos cuidados. O sea, yo no estoy hablando de que acceso y que entonces se traslade toda la información. Eso es delicado y no debe ser así. Pero sí de alguna manera tiene que tener acceso un ente de administración tributaria a poder revisar los movimientos de ingresos en las cuentas bancarias de un contribuyente para poder hacer los cruces. Pues sí, habrá que determinar los mecanismos dentro del marco legal vigente que proceden, pero sí es necesario hacerlo. En otros países, ¿qué es lo que ocurre? Usted está reportando unos ingresos, pero ven que los ingresos en cuenta bancaria son otras, ni siquiera le están preguntando. De una vez le descuentan ahí lo que le correspondería pagar impuestos sobre la renta, se lo debitan de la cuenta en el banco. Entonces yo creo que ese es otro tema, digamos, que
que es polémico, pero importante. Sí, así es. Yo considero, regresando al tema del reforzamiento de la administración tributaria, en estos momentos está en discusión las modificaciones a la ley de la SAT. Desde el punto de vista que vemos este tema, es que pudiera ser que en un plazo relativamente corto pudiera otra vez caer, así como se está estructurando, otra vez en un debilitamiento. Por ejemplo, en el directorio se están incluyendo al ministro de Finanzas, ministro de Economía y presidente del Banco de Guatemala. ¿Cuál es el problema? El problema no es que sean del Ejecutivo, porque siempre va a depender del Ejecutivo. El problema es los problemas de rotación que se dan en los ministerios, los problemas de interpelación que se dan en el Congreso. Si el día de la reunión tienen interpelación todos los días, que los ministros casi pasan todo el tiempo en el Congreso, eso hace no funcionar adecuadamente el directorio de la Administración Tributaria. Ya estamos hablando, no sé si a estas alturas que hablemos ya esté renunciando a un ministro, y eso, si fuera el ministro de Economía, si ya estuviera el directorio, queda otra vez el directorio sin los componentes de los titulares para las reuniones correspondientes. Ese tema es algo que hay que ver a largo plazo, porque el debilitamiento de la administración tributaria, en lugar de erradicarla, puede hacer que se debilite más. Y el otro tema es que las personas que vayan a integrar el directorio, incluyendo el superintendente, tienen que hacer un trabajo arduo para la credibilidad, porque hay un problema en este momento, es la falta de personal. Sí. Nunca se había visto en la historia que saquen una convocatoria para 500 plazas, porque no hay personas que quieran ir a trabajar a SAT. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a trabajar en una institución que su imagen está totalmente deteriorada. Yo me pongo a pensar, si hubiera una convocatoria para otro tipo de entidad, no quiero mencionar nombres, que tienen credibilidad, yo digo que ahí se llenarían de miles y miles de personas capaces. Sí. O sea, ese reforzamiento hay que verlo desde la ley de SAT. Por eso cabe preguntar si tiene viabilidad la propuesta que se está haciendo para reestructurar y reorganizar la SAT, precisamente por este y otros problemas, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Va a ser viable? Realmente no tenemos opción, pero ¿cómo se logra? Yo creo que hay que evaluar alguna cosa. En el país realmente una de las cosas que tenemos que privilegiar es nuestra discusión, y tenemos que fortalecer nuestra capacidad de alcanzar consensos. Gran parte de los problemas que tenemos es que hay una fuerte polarización y todo el mundo estamos en desacuerdo con todo, pero no hacemos propuestas para cómo mejorar la situación. En todo caso, si la propuesta que está presentada actualmente en el Congreso de la República tiene debilidades, tengo enterado de que la Comisión de Finanzas va a abrir la posibilidad para que las personas hagan propuestas concretas para que se logre mejorar esta propuesta. Lo que sí es muy importante es que el ente que se encargue de supervisar el funcionamiento de la SAT debe ser un ente que tenga la capacidad de rendir cuentas, de que si algo pasa en la administración tributaria, bueno o malo, ellos rindan cuentas que sean responsables de lo que esté sucediendo internamente. Si nos damos cuenta, gran parte de lo que ha sucedido actualmente en la SAT es que tuvimos un directorio durante muchos años y ellos nunca fueron responsables de nada de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque eran personas que no eran funcionarios públicos, a los que no se les podía ser responsable de cierto funcionamiento, que tenían funciones específicas dentro de la ley de la SAT, pero que ningún ente les hacía rendir cuentas. Entonces lo que hay que crear es los mecanismos para que la persona que vaya a supervisar al que está supervisando también rinda cuentas. Por supuesto, ahí habría que verificar también el papel de la Contraloría de Cuentas. Pero entonces yo creo que si todos colaboramos, si todos contribuimos y aportamos con ideas concretas, creo que la posición puede ser perfectamente viable para mejorar la SAT. Sí. Con relación a la propuesta que decía el licenciado Medina, concretamente para los integrantes del directorio deberían ser personas independientes, capaces y que estén con un tiempo de rotación intermedio. Y luego los integrantes de otro ente que se está creando en la ley, que es los integrantes del Tributa, que son los que mirarán todos los recursos administrativos y discusiones que tiene el contribuyente y el fisco, en el proyecto de ley se indica que es por 5 años y que no puede haber reelección, sino que dejar un periodo de por medio hasta el tercer periodo. Aquí yo me pregunto a los profesionales capaces, ¿habrá una persona capaz con la experiencia
que quiera ir a trabajar solo 5 años y dejar toda su actividad, pero luego ya de perder su trabajo. Claro. Y creo que eso hay que verlo y pudiera ampliarse por lo menos en unos 10 años. Sí, yo creo que hay que corregir a la luz de la experiencia de todos estos años desde que se estableció la SAT, las cosas que están mal. El tema del directorio sin un periodo definido, sin una rendición de cuentas, sin responsabilidad, digamos, en cuanto a los resultados de la SAT, definitivamente hay que corregirlo. Pero yo no estoy segura tampoco si el esquema de que entonces 2 ministros y el presidente del banco sean, digamos, ahora quienes van a estar a cargo de la supervisión del quehacer de la SAT sea la modalidad más adecuada. De hecho, tengo dudas, incluso hasta desde el punto de vista legal, en cuanto al presidente del Banco de Guatemala, cuyas funciones están establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, que es una ley de orden constitucional. Sí. Entonces, yo creo que partiendo de las experiencias, entonces habría que corregir, pero asegurándonos de no dejar esquemas que en lugar de cerrar las puertas a los problemas y a las injerencias, etcétera, las pueden abrir más. Totalmente. Entonces, esos cuidados habría que tener. Hay un elemento que yo quisiera agregar rápidamente, que es que debemos recordar que las personas que sean parte del directorio, no importa quién sea, no deben tener conflicto de intereses, porque lamentablemente le consta a la licenciada Bonilla, muchos de los anteriores funcionarios del directorio eran asesores de contribuyentes. Sí. Y entonces yo no puedo estar en el directorio viendo casos de contribuyentes asesorando contribuyentes. Sí, pues. Entonces, por esa razón es de que una de las cosas que debe buscarse es que sean personas que rindan cuentas, pero que se dediquen a eso enteramente. La periodicidad habrá que buscarlo, porque si también ponemos a alguien que sea permanente, entonces caemos en el mismo problema que ya tuvimos antes, ¿no? A menos que sean muy buenos, ¿verdad? Y que esa permanencia pues, no sea de toda la vida. Y que lo demuestre. Sí, sí, para que no pase lo que ocurrió en estos años en donde además hubo un acomodamiento. Sí. Porque es lo peor, o sea, un acomodamiento, digamos, a estar pues ahí con ciertos privilegios, etcétera. Y vimos los resultados catastróficos que han tenido. Entonces eso sí hay que cerrar. Sí. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con la situación fiscal de Guatemala. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando de la situación fiscal de Guatemala. Esto es impuestos y todos esos temas que son complicados. Como decía que el refrán, no lo único seguro en la vida son la muerte y pagar impuestos. Y los impuestos, ¿no? y todo lo demás. Entonces aquí en Guatemala hay que hacerlo realidad. La deuda pública alcanza 121.000 millones de quetzales. Eso es más o menos el 25% del Producto Interno Bruto. La relación total deuda pública-ingresos tributarios está casi en su valor límite de 2.5 veces, está en 2.4. O sea, Guatemala ha venido perdiendo aquello de lo que tanto hemos presumido, que es nuestra estabilidad macroeconómica. Estamos empezando a entrar ya en zonas, digamos, en las que hay que poner atención. Hemos estado hablando de la importancia de rescatar digamos, al ente, la SAT, que es el ente que recauda los impuestos, el ser más eficientes en el gasto público, en el resolver los problemas de evasión fiscal, el contrabando, ampliar la base tributaria, etcétera, etcétera. Pero no hemos hablado del crecimiento económico. O sea, si hemos probado todas las formas y estamos viendo que es muy difícil, lo cual no debe hacerlo imposible, el que logremos más ingresos para el Estado, el crecimiento económico es una forma probablemente la más factible en un momento determinado de poder obtener más ingresos desde el gobierno. ¿Qué elementos podríamos hablar del crecimiento económico para buscar una vía de solución también por ese camino? Bueno, para poder crecer más que las tasas a las que ha estado creciendo el país, de entre 3.5 y 4%, hay estimaciones del Banco de Guatemala que establecen o que determinan un crecimiento potencial de 3.5% en el caso de Guatemala. Y sabemos que en el año pasado y en estos últimos años ha comenzado a haber una coyuntura, digamos, favorable para los países de la región debido a la recuperación económica de Estados Unidos fundamentalmente, en donde esto pues
contribuye por el lado de las exportaciones de Guatemala hacia los Estados Unidos, pero también por el lado del aumento en las remesas familiares, que es un ingreso importantísimo en la balanza de pagos del país. Lo cual es lamentable, ¿verdad? Por supuesto, o sea que es lamentable que estemos exportando personas, digamos, y que los ingresos provengan de ahí. Y no es algo que uno quisiera ver como lo que le va a dar sostenibilidad al crecimiento en el mediano plazo, definitivamente. Los productos de exportación han bajado a su precio, estamos, sobre todo materias primas, estamos en un momento delicado también. Correcto, había una disminución de precio, pero un aumento en el volumen que de alguna manera ha compensado. Pero entonces, digamos, ha habido una coyuntura, la caída de precios del petróleo, que ha sido significativa, y de precios de sus derivados, como los combustibles que importamos. Ha aliviado el tema del consumo, la gente tiene más disponibilidad. Entonces la gente tiene más disponibilidad porque pero hay menos impuestos. Pero eso ha impactado de una manera también los impuestos. Entonces, pero lo que yo quería decir es que entonces estamos teniendo más crecimiento económico o estamos teniendo un crecimiento económico arriba del promedio de América Latina, en donde sabemos que las economías grandes como Brasil y como Argentina pues no están muy bien. Y eso es positivo, pero no es suficiente. Pero no es suficiente, porque lo que pasa es que lo que necesita Guatemala es no depender de una coyuntura externa favorable para crecer, sino que necesita también de poder implementar reformas estructurales internas importantes para poder crecer. Siempre vamos a tener los impactos de la coyuntura externa, porque no somos un país aislado. Pero de una manera, digamos, podríamos crecer más si se implementan reformas estructurales como las relacionadas con la infraestructura, por ejemplo, que es un tema fundamental en Guatemala y que se tiene que mejorar. Pero también, digamos, esto tiene que ver con temas que vuelven a caer en la parte fiscal, porque sabemos que para poder atraer más inversión, aparte de tener una buena infraestructura, es importante el tema de la seguridad, de la seguridad jurídica, pero también de la seguridad ciudadana. Ese es un tema fundamental, para lo cual se necesitan recursos para poder abordar ese tema. Necesitamos un recurso humano educado, que los niños puedan terminar su educación primaria y que de una manera pues podamos también atraer inversión con mano de obra, con más educación, etcétera. El tema de la salud. Entonces hay un montón de temas en donde por un lado está un sector privado muy dinámico que podemos tener, pero por otro lado, digamos, hay aspectos estructurales que se necesitan abordar. El tema de la desnutrición crónica. Es grave. O sea, tenemos un problema de nutrición crónica grave y todo eso impacta el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Por eso sabemos que es un proceso que va a tomar tiempo y al final la pregunta que tenemos que respondernos es, para lograr, digamos, esa dinámica que hace falta y resolver los problemas estructurales graves como el tema fiscal, que es uno de ellos, ¿qué tiene que hacer Guatemala para poder crecer su economía 6 puntos porcentuales por arriba de crecimiento de la población durante 20 años? Porque ese es el verdadero desafío. Todo lo demás no nos resuelve el problema de fondo. O sea, los cambios, digamos, lo audaces que debemos ser, lo creativos para lograr las decisiones, el implementar una serie de políticas y, bueno, acciones de gran escala que lo que logren es precisamente un crecimiento de cerca del 6%, arriba del crecimiento de la población, que estaríamos hablando de 8%, o sea, es el doble de lo que estamos creciendo actualmente, si fuera 4%. Claro, gran parte, y la licenciada lo mencionó bien, el Fondo Monetario y el Banco de Guatemala hacen referencia precisamente que Guatemala está básicamente creciendo a su potencial e incluso algunos años por encima del potencial, pero mucho tiene que ver con la limitada velocidad de crecimiento de la inversión. Y ahí nos encontramos que gran parte del problema de la inversión del país es que los costos en seguridad son muy altos. De acuerdo a la información que maneja la Administración Tributaria, entre el 17 y 20% de los costos reportados a la Administración Tributaria derivan de gastos de seguridad. Eso quiere decir que necesitamos trabajar muy fuertemente en el país para que esos costos disminuyan y consecuentemente el margen de ganancia del empresario aumente y le den más ganas de invertir. Ese es el primer elemento. Pero como lo mencionábamos también, el sector público debe crecer su participación en la generación de infraestructura, salud y educación.
Entonces, lo que tenemos que hacer es potenciar los motores de crecimiento de esta economía, potenciar para que la inversión privada crezca muchísimo más, pero no lo debemos ver separado del funcionamiento del sector público. Tienen que ir de la mano. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una reorientación y reestructuración del gasto público para focalizarlo allá en donde realmente aporta al crecimiento del país y al bienestar social, sobre todo. Sí. Hay una tarea pendiente que es encerrar en un salón de trabajo a expertos de gran nivel, hombres de Estado, técnicos, economistas y demás, y que respondan a esa pregunta. ¿Qué tiene que hacer Guatemala para crecer su economía 6 puntos arriba del crecimiento de la población durante 20 años? Es una tarea que no se ha hecho todavía. Yo estoy seguro que ahí saldrían muchas ideas creativas y podrían, digamos, de alguna forma definir un mapa preliminar de ruta para poder empezar a implementar ese tipo de cosas. La moral tributaria es algo fundamental con todos los fenómenos de corrupción y lo seguimos viendo cada día, que realmente ofenden, asustan. Es algo que no se hubiera imaginado que fuera de la magnitud que es. Eso ha dañado la moral tributaria. Hablemos un poco de eso para ir terminando. Sí, definitivamente, con todos los eventos de corrupción que hoy día saltan a la vista, la moral tributaria, si estaba en el suelo, ahora creo que está casi debajo del suelo, porque es que realmente es muy alarmante todo. En ese sentido, lo que se tiene que hacer, o sea, por parte de las autoridades, es empezar con la credibilidad, y lo primero debería, por ejemplo, los gobiernos en este momento, el gobierno, es transparentar en todos sus actos. Es decir, funcionario que tenga una posibilidad o una presunta demanda, empezar a investigar y demostrar la seriedad del combate frontal a la corrupción para hacer realidad las palabras de ni corrupto ni ladrón. Hasta el momento no se ha visto serio. El otro tema es... Funcionarios son miembros de cualquier sector de la sociedad. Totalmente, sí, por todas las vías. El otro tema es lo relacionado con la administración tributaria, de reforzarse y facilitar, porque también tiene parte que eso de la moral, porque el contribuyente quiere pagar y resulta que tiene que ir 2 o 3 veces para que le reciban el dinero. Uno. El otro aspecto es lo relacionado con la minimización de la creación de empresas, de tiempo, que no, sin perder el control, pero pudiera estudiarse una reducción de tiempo y no ser engorrosos en el establecimiento. Y el otro tema que es fundamental, que lo mencionó la licenciada y también aquí el licenciado, es la seguridad. Todos sabemos que los problemas no de corrupción, sino de extorsión, no se dan en las tiendas de barrio. Allí se conocen, pero sabemos de empresas grandes que también son extorsionadas y que también han caído en el vago, porque si no pueden funcionar, si no pueden entrar a determinado lugar. O sea que estamos hablando de temas muy complicados. La seguridad es un tema muy fundamental que habrá que ponerle atención para trabajar seriamente en el tema. ¿Hay experiencia de cuántos años toma resolver, digamos, una situación fiscal de un país como Guatemala? ¿Hay referentes en la historia? Bueno, realmente no en cuanto a cuánto tiempo ha tomado. Yo creo que hay países en donde se han puesto de acuerdo en ciertos aspectos fundamentales, como ocurrió en su momento en España, y lograron sacar adelante el país. Vemos experiencias de economías emergentes en Asia, que hace no tantos años estaban en situaciones similares como la nuestra, en términos de ingreso per cápita, en términos de crecimiento, y hoy en día pues han despegado y han disminuido la pobreza y están realmente con cambios enormes. América Latina, ¿quién podría ser el referente? Chile. En América Latina, Chile podría ser el referente. Pero yo quisiera mencionar un tema que nada más que me parece que es muy importante y tal vez no, por razón de tiempo, no lo pudimos discutir, pero es el tema nuevamente del gasto. No hablamos aquí de las rigideces que tiene el presupuesto y que tiene el gasto, pero yo creo que en la situación actual fiscal de Guatemala es totalmente una irresponsabilidad seguir aumentando gasto adicional sin tener fuentes de ingresos adicionales. Y a mí sí me parece que todo el tema, por ejemplo, de la negociación de los pactos colectivos, sin estar con ello, pues diciendo que no es legítimo tener el sindicato sin negociar pactos colectivos, y no solo eso, sino que también otras disposiciones que se han aprobado, incluso recientemente el aumento de las pensiones del Estado, sin identificar una fuente de ingreso
para estos gastos adicionales, a mí sí me parece que es una irresponsabilidad, porque como no hay ingresos adicionales, lo único que se puede hacer es quitarle a otras áreas y miremos la crisis que hay en salud, miremos en educación, niños sin escuelas, niños sin escritorios, poca cobertura, el tema de seguridad. Entonces yo no puedo, qué bueno que si tengo los ingresos pueda ampliar estos programas sociales que son importantes. Peor todavía, fíjese que el renglón de remuneraciones en los últimos 8 años creció más de 120%, el renglón remuneraciones. Sí. Y entonces, y ahora resulta que ahora se dispone a aprobar gasto corriente y recurrente financiado con bonos del Tesoro, en donde eso no puede ser. Pues, ¿y el actual ministro de Finanzas está consciente de todo esto? Bueno, no sé, yo no he conversado con él. Realmente yo sé que el Congreso dispuso recientemente aprobar un tema con respecto a las pensiones del Estado. Y que bueno, o sea, sí, a mí me parece muy justo y está bien, o sea, no, absolutamente no es en ese sentido. Pero entonces tiene el Congreso la responsabilidad de identificar una fuente de financiamiento y sana. Sí. No voy a aprobar que se financie con bono o voy a aprobar que se financia con obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Eso no es una fuente. Sí. Entonces, pues bueno, sin duda alguna, este es un tema que presenta grandes desafíos, un tema del que seguirá que haber hablando muchísimo para ver si le encontramos solución. Mientras se averigua, qué bueno que están ustedes cerca del tema para poder seguir aportando ideas y reflexiones y sobre todo llamando la atención a amenazas que verdaderamente podrían darnos muchos dolores de cabeza. Bueno, a seguir adelante con ustedes, volvemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿deberíamos los guatemaltecos pagar más impuestos? Luz María Montenegro Camblor comentó, no, es hora de que tribute el guatemalteco que nunca lo ha hecho, hay que ampliar la cantidad de contribuyentes. Carla de León también escribió, de nada serviría pagar más si todo termina en las cuentas personales de los gobernantes. Si se hiciera buen uso de nuestros impuestos, las cosas serían muy distintas. Renato Galicia agregó, primero combatir la corrupción, porque así como sigue de campante la corrupción, de nada sirve pagar más impuestos si van a parar a manos de las líneas.